En un frío noviembre gris, en Madrid, el juez golpeó el mazo y sentenció al anciano delante de una sala repleta. 30 años. Caso cerrado. Las risas ahogadas recorrieron los bancos. El hombre tembló, su abrigo raído, los zapatos gastados, una Biblia doblada bajo el brazo. El símbolo perfecto de quien no tiene poder. El juez, impecable, sonrió. Era la victoria falsa, pública, humillante. Aquel día, todos vieron caer a un inocente. En 3 frases, la vida se rompió. Un anciano sin recursos, un magistrado corrupto, una condena imposible y una intervención que nadie esperaba. Porque cuando el anciano bajó la cabeza, no maldijo, oró en silencio. Algo se quebró por dentro. Y entonces ocurrió eso. Una presencia se levantó entre el público y la sala quedó sin aire. Ninguna cámara captó el momento exacto, pero todos lo recordarían. Para entender quién era aquel hombre, hay que volver atrás. Mucho antes de que aquel noviembre gris en Madrid lo encontrara encorvado frente a un juez, Tomás Rivas había sido otro hombre, no poderoso, no influyente, pero entero. Su vida no empezó en los márgenes, sino en una casa estrecha del barrio de Vallecas, con paredes llenas de grietas y una mesa que siempre cojeaba. Allí aprendió 2 cosas que lo acompañarían hasta el final: que el trabajo honesto no hace ruido y que la fe se vive en silencio. Su padre, Julián, era relojero, no uno de vitrinas brillantes, sino de taller oscuro, con lupas gastadas y dedos llenos de cortes invisibles. El sonido constante del tic-tac marcó la infancia de Tomás más que cualquier canción. Julián decía que los relojes enseñan paciencia, porque el tiempo no se empuja, se respeta. El día que murió, dejó sobre la mesa un reloj de pulsera viejo, con la correa rota. Tomás lo guardó como si fuera un juramento. Su madre, Carmen, escribía cartas, no porque alguien se las pidiera, sino porque necesitaba ordenar el dolor. Cartas a Dios, cartas a su esposo muerto, cartas a un hijo que crecía demasiado rápido. Tomás las encontraba a veces, dobladas entre libros. Nunca las leyó. Aprendió temprano que hay cosas que se respetan incluso sin entenderlas. La fe, entonces, no era una idea, era rutina. Una vela encendida los domingos, un plato compartido con el vecino, una oración breve antes de dormir. Nada heroico, nada grandioso, pero firme. Los problemas llegaron sin anunciarse. Primero, la enfermedad de su madre, luego, las deudas, después, la soledad. Tomás dejó la escuela para trabajar como auxiliar en una imprenta. Cargaba cajas, limpiaba máquinas, llegaba a casa con la espalda rota. Aún así, cada noche ajustaba el reloj de su padre. Era su manera de no perder el rumbo. Con los años, la vida se estrechó. La imprenta cerró. Los trabajos se volvieron temporales. Tomás envejeció sin darse cuenta. El espejo empezó a devolverle un rostro cansado, con ojos que habían visto demasiadas despedidas. Cuando Carmen murió, la casa quedó muda. Las cartas se amontonaron en una caja. El reloj siguió latiendo. Fue entonces cuando apareció el primer golpe a su fe. No un rayo, no un grito, una grieta. Tomás pidió ayuda y no llegó. Tocó puertas que no se abrieron. Rezó sin respuesta inmediata. Aprendió a esperar, pero la espera cansa. El segundo golpe fue más duro. Un hombre del barrio le propuso un trabajo sencillo: firmar unos papeles para una empresa que necesitaba un nombre limpio. Tomás dudó. Leyó lo que pudo. No entendió todo. Firmó. Días después, la policía llamó a su puerta. Fraude, blanqueo, una palabra grande para un hombre pequeño. El juicio fue rápido, demasiado rápido. El abogado de oficio apenas lo miró. El fiscal ya tenía la historia escrita. Tomás no supo defenderse. No sabía hablar el idioma de los poderosos.
Repitió una frase como un salvavidas. «Soy inocente». Sonó hueca en aquella sala. Ahí conoció al juez Álvaro Montes. Elegante, preciso, frío. Un hombre que hablaba de la ley como si fuera un objeto que podía mover a voluntad. Para él, Tomás no era una persona. Era un expediente más, un número conveniente. Cada audiencia fue una pequeña humillación. Las miradas, los susurros, la forma en que el juez interrumpía cuando Tomás intentaba explicar. El abrigo viejo empezó a pesarle como una culpa. La Biblia, regalo de su madre, parecía fuera de lugar en un mundo de trajes caros. En casa, Tomás dejó de encender velas, no por rabia, por cansancio. Se sentaba en la cama, con el reloj en la mano, escuchando el tic-tac como si fuera una cuenta atrás. La fe no se fue de golpe. Se fue apagando, como una luz que nadie vuelve a encender. La noche anterior a la sentencia, abrió la caja de cartas. Leyó una al azar. Era de su madre. Decía: «Cuando no entiendas, confía. Dios no grita, acompaña». Tomás cerró los ojos. No lloró, no suplicó. Solo apoyó la frente en la mesa. Algo dentro de él se quebró sin hacer ruido. Al día siguiente, la sala estaba llena. El juez habló de ejemplo, de orden, de castigo necesario. 30 años. La palabra cayó como una losa. Para Tomás era una vida entera. Para el juez, un trámite. Lo extraño fue lo que vino después. Mientras el murmullo crecía, Tomás no gritó, no protestó. Bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo oró. No pidió justicia, no pidió venganza. Dijo solo: «No puedo más». Ese gesto, tan pequeño, tan invisible, fue el precio de todo lo que había perdido: la dignidad, el tiempo, la esperanza. Pero también fue el punto exacto donde algo empezó a cambiar. Porque hay derrotas que parecen finales, pero son umbrales. Y la historia de Tomás no había terminado. La prisión no empezó con los barrotes. Empezó antes, en el silencio. En la celda húmeda, donde el tiempo se estira y la noche no termina nunca. Tomás Rivas descubrió que la oscuridad no grita, susurra dudas, susurra recuerdos, susurra acusaciones que nadie responde. El primer invierno fue el peor. El frío se metía en los huesos y no salía. La manta olía a metal viejo. Las luces se apagaban temprano y el pasillo quedaba sumido en una penumbra que parecía permanente. Tomás aprendió a contar pasos, no días. Aprendió a dormir con un ojo abierto. Aprendió a no esperar. Los otros presos no preguntaban mucho. Un anciano condenado a 30 años era una rareza. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban. La humillación ya no era pública, era constante, diaria, invisible. Y eso dolía más. En su bolsillo llevaba el reloj de su padre. Los guardias se lo habían permitido porque no parecía peligroso. Cada noche lo sacaba, lo apoyaba en la palma de la mano y escuchaba el tic-tac. A veces pensaba que ese sonido era lo único que lo separaba de desaparecer. El tiempo seguía. Él también debía seguir, aunque no supiera para qué. La fe, en cambio, se fue enfriando, no de golpe, por capas. Tomás intentó rezar los primeros meses. Las palabras salían torcidas, sin fuerza. «Dios», decía, y la celda devolvía eco. «Dios», repetía, y nada. No era rabia, era ausencia, como hablarle a una habitación vacía. Las noches eran el campo de batalla, el cuerpo cansado, la mente despierta. Recuerdos que volvían sin permiso, la mesa coja, las cartas de su madre, el taller de relojería y, siempre, el rostro del juez, impecable, seguro, intocable, la ley convertida en arma, la injusticia vestida de orden. Tomás empezó a beber cuando pudo, no mucho, lo suficiente para dormir sin pensar, lo suficiente para apagar la voz que preguntaba ¿por qué? El alcohol no traía paz, pero traía pausa.
un descanso breve del peso de existir. Hubo una pelea en el patio, gritos, sangre. Tomás quedó en medio sin quererlo. Un golpe le abrió la ceja. En la enfermería, mientras le limpiaban la herida, un joven lo miró y dijo en voz baja: «No deberías estar aquí». Fue una frase pequeña, pero algo se movió por dentro. No esperanza, memoria. Las semanas siguientes fueron más duras. El juez rechazó la apelación sin leerla. El abogado no volvió. El mundo exterior se cerró como una puerta pesada. Tomás dejó de escribir cartas que nadie recibiría. Guardó la Biblia en la taquilla. No la tiró. Tampoco la abrió. Una madrugada despertó empapado en sudor. Había soñado con su madre. Ella no hablaba, solo lo miraba. Ese silencio le pesó más que cualquier grito. Tomás se sentó en la cama, con el reloj en la mano, y por primera vez odió a Dios. No con palabras, con cansancio, con una pregunta sin respuesta. «Si existes», susurró, «¿por qué miras?». No hubo respuesta. Solo el tic-tac, regular, obstinado. El tiempo no se detiene para nadie. Pasaron los años. El cabello se volvió gris, la espalda se encorvó. Tomás aprendió a ser invisible, a ocupar poco espacio, a no llamar la atención. La fe quedó reducida a un recuerdo borroso, como una foto mal guardada. Y entonces llegó el día del traslado a la audiencia final. Un trámite más, una formalidad para cerrar el caso. La derrota ya estaba escrita. El guardia le dijo que se diera prisa. Tomás se puso el abrigo viejo, alisó la Biblia, guardó el reloj. Mientras caminaba por el pasillo, sintió algo extraño. No alivio, no miedo, quietud, como si, por primera vez en años, el ruido interior se hubiera apagado. Se detuvo un segundo, cerró los ojos, no rezó como antes, no pidió salir, no pidió justicia, dijo solo: «Si todavía estás, camina conmigo». Fue una frase mínima, casi nada, pero en ese borde exacto, cuando la oscuridad parecía haber ganado, la historia estaba a punto de cambiar. La audiencia no tenía nada de extraordinario: madera oscura, bancos alineados, el murmullo habitual de abogados cansados y funcionarios que miran el reloj. Tomás Rivas entró escoltado, despacio, con los hombros caídos, como quien ya conoce el final del camino. Nadie lo miró 2 veces. Fue entonces cuando lo vio. No destacó por su ropa. No llevaba traje caro ni insignias. Un abrigo sencillo, zapatos gastados. Se había sentado al fondo, casi fuera de la luz. Parecía uno más, o nadie. Pero había algo en su quietud que no encajaba con el ruido del lugar. No se movía, no observaba con curiosidad. Estaba presente. Tomás apartó la mirada. Pensó que era el cansancio. El cuerpo aprende a inventar cosas cuando está al límite. La sesión comenzó. El juez habló con la misma voz neutra de siempre. Técnica, precisa, fría. Palabras que caen sin tocar el suelo. Tomás escuchó desde lejos, como si todo ocurriera detrás de un vidrio grueso. El mundo sonaba amortiguado. ¿Tiene algo que añadir el acusado?, preguntó el juez sin mirarlo. Tomás se levantó. El abrigo viejo crujió. La Biblia pesó más de lo normal. Abrió la boca y no salió nada. Ninguna frase nueva. Ninguna defensa brillante. Solo la verdad gastada. «Soy inocente», dijo. El juez suspiró. Ya conocía esa frase. Ya estaba cansado de oírla. Fue entonces cuando el desconocido se levantó. No pidió permiso. No levantó la voz. Simplemente se puso de pie. El movimiento fue tan natural que nadie lo detuvo. Caminó unos pasos hacia adelante. Sus pisadas no hicieron ruido, pero todos lo sintieron. Tomás levantó la vista, y algo ocurrió. No fue miedo, no fue sorpresa, fue reconocimiento, como cuando se escucha un idioma olvidado y el cuerpo entiende antes que la mente. El desconocido lo miró.
no con lástima, no con juicio, con conocimiento. «Este hombre no está solo», dijo. La sala se tensó. El juez frunció el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó, molesto. El desconocido no respondió de inmediato. Giró apenas la cabeza. Observó la sala como quien ve más allá de las paredes. Luego volvió a mirar a Tomás. «Has cargado más de lo que te correspondía», dijo, en voz baja, «y aún así no dejaste de caminar». Tomás sintió que el aire le faltaba. Nadie sabía eso. Nadie había hablado así. No eran palabras aprendidas, eran exactas. «Señor, siéntese», ordenó el juez. «Esto no es un espectáculo». El desconocido alzó la mirada hacia él, no desafiante, no sumisa, clara. «La verdad no necesita permiso», respondió. Hubo un murmullo. Un guardia dio un paso al frente, pero se detuvo. Nadie supo por qué. Algo en aquel hombre imponía calma, no autoridad. «Vas». «Usted firmó documentos que no comprendía», continuó el desconocido, sin mirar papeles, confiando en personas que ya habían decidido usarlo. Se giró hacia el juez. «Y usted lo sabía». El silencio cayó como un telón pesado. El juez se irguió. «Esto es inaceptable», dijo. «No permitiré». «Usted permitió cosas peores», lo interrumpió el desconocido. «Por miedo, por ambición, por costumbre». Tomás sentía que el corazón le golpeaba el pecho. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que, por primera vez en años, no se sentía invisible. El desconocido dio un paso más. No tocó a nadie. No levantó la voz. «Hoy no vengo a acusar», dijo. «Vengo a revelar». Y entonces ocurrió algo extraño. No un rayo, no un grito, una sensación. Como si la sala se hubiera quedado sin aire por un segundo. Como si el tiempo, ese viejo tic-tac, hubiera dudado. Tomás bajó la mirada. Sus manos temblaban. Sintió una presión suave en el pecho. No dolor, alivio. Ninguna cámara captó el momento exacto. Ningún registro lo explicaría después. Pero todos supieron que estaban frente a algo que no podían controlar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, una certeza empezó a abrirse paso. Ese hombre no estaba allí por casualidad. Nadie en la sala esperaba un milagro. Ni los abogados, ni los funcionarios, ni siquiera Tomás Rivas. La fe, cuando ha sido golpeada durante años, deja de pedir señales. Se conforma con resistir. Por eso, lo que ocurrió después no llegó como un trueno, sino como una evidencia. El desconocido no alzó las manos, no pronunció palabras solemnes. Se acercó un paso más a Tomás y miró su rostro con una atención que desarmaba, como si cada arruga tuviera nombre, como si cada herida hubiera sido contada. «Respira», dijo, apenas. Tomás obedeció sin pensar. El aire entró hondo, más hondo de lo habitual. Sintió un calor suave en el pecho, extendiéndose despacio hacia los hombros, la espalda, las piernas. No ardía, no quemaba, acomodaba. Desde hacía años, Tomás caminaba con dolor. Una lesión vieja en la cadera, producto de un accidente en la imprenta, lo hacía cojear. En prisión, el frío había empeorado todo. El médico habló de desgaste, de edad, de inevitabilidad. Aprendió a convivir con ese límite como con tantos otros. El desconocido bajó la mirada hacia la pierna de Tomás. No la tocó de inmediato. Observó, esperó, como quien escucha antes de responder. «Levántala», dijo. Tomás dudó. El juez bufó, impaciente. «Basta de este circo», murmuró, pero algo en el tono del desconocido no dejaba espacio para la burla. Tomás levantó la pierna. Esperó el pinchazo habitual, el tirón, el dolor que siempre llegaba. No llegó. La sala se quedó en silencio. Tomás apoyó el pie en el suelo, dio un paso, luego otro, recto, firme, sin el gesto de costumbre, sin el peso invisible que lo acompañaba desde hacía años. Se detuvo, miró al desconocido.
Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Probó. Caminó. Un murmullo recorrió los bancos. Alguien se puso de pie. Un abogado dejó caer el bolígrafo. El guardia abrió la boca, pero no dijo nada. No había palabras entrenadas para ese momento. «Es imposible», susurró una mujer al fondo. El juez se inclinó hacia adelante. «¿Qué clase de truco es este?», preguntó, tenso. El desconocido giró apenas la cabeza. «Uno que no necesita explicación», respondió. Tomás se llevó la mano a la cadera. Presionó. Nada. Ningún rastro del dolor antiguo. El cuerpo, por primera vez en años, respondía. No como antes. Mejor. Más ligero. Como si alguien hubiera retirado una carga que él ya había olvidado que llevaba. «Siéntate», dijo el desconocido, con suavidad. Tomás obedeció. El banco ya no le parecía enemigo. Se sentó sin esfuerzo. Se levantó otra vez. La evidencia era clara, demasiado clara. «Esto puede ser un error de percepción», dijo un abogado, intentando recuperar terreno. «La adrenalina». «No», interrumpió el médico forense, que había sido llamado por protocolo. «No es eso». Se acercó a Tomás. Le pidió que caminara, que se inclinara, que presionara. Tomás lo hizo. El médico frunció el ceño. Revisó informes antiguos en la tablet. Negó con la cabeza. «La lesión estaba documentada», dijo. «Degenerativa, no reversible». El juez golpeó el mazo. «Orden», gritó. «Esto no cambia los hechos». El desconocido lo miró de frente. «Cambia a las personas», dijo. «Y eso siempre cambia los hechos». El juez se puso de pie, rojo de ira. «Exijo que este hombre sea retirado de la sala». Dos guardias avanzaron. Se detuvieron a medio camino. No fue miedo, fue desconcierto, como si algo invisible les hubiera pedido calma. Miraron al juez, luego al desconocido. No supieron qué hacer. Tomás observaba todo desde un lugar extraño, no eufórico, no exaltado, en paz. El dolor se había ido, sí, pero más profundo aún, algo dentro se había enderezado, como una columna torcida que vuelve a su eje. «No he venido a desafiar la ley», dijo el desconocido. «He venido a mostrar que la verdad no está atada a ella». Se acercó un poco más a Tomás. Bajó la voz. «¿Recuerdas el reloj?» Tomás se quedó helado. Nadie había mencionado el reloj. Nadie lo había visto en ese momento, guardado en el bolsillo interior del abrigo. «El tiempo no te pertenece», continuó, «pero tampoco te fue robado». Tomás cerró los ojos. Las lágrimas, ahora sí, cayeron. No de alivio, de reconocimiento. La sala estaba suspendida en un silencio incómodo. No había aplausos, no había gritos, solo la sensación colectiva de haber cruzado un umbral sin aviso. El juez se dejó caer en la silla. La seguridad jurídica que lo había sostenido durante años parecía de pronto frágil, insuficiente. El médico volvió a hablar, con voz baja pero firme. «Señoría, lo que acabamos de ver no tiene explicación clínica». El desconocido dio un paso atrás. No buscó atención. No esperó agradecimientos. «Esto no es el final», dijo. «Es el comienzo». Tomás respiró hondo. Caminó una vez más, sin dolor, sin miedo. Y supo, con una certeza nueva, que la vida todavía tenía algo que decir. El milagro no convirtió la sala en un santuario ni a Tomás Rivas en un hombre distinto de un segundo a otro. No hubo cantos, no hubo rodillas en el suelo. La vida no cambia así, cambia despacio, como una casa que vuelve a habitarse habitación por habitación. Cuando la audiencia se suspendió, Tomás salió escoltado, pero ya no encorvado. Caminaba erguido, todavía sorprendido por la ligereza de su cuerpo. Cada paso era una confirmación silenciosa. Afuera, el pasillo parecía más ancho, la luz menos dura. Nadie lo tocó.
Nadie lo empujó. Los guardias bajaron la voz sin darse cuenta. En una sala contigua, lo sentaron a esperar. Un funcionario le ofreció agua. Tomás la tomó con manos firmes. Agradeció. La palabra gracias volvió a su boca como algo natural, no como un esfuerzo. ¿Cómo se siente?, preguntó el hombre, sin protocolo. Tomás buscó una respuesta sencilla. No la encontró. Vivo, dijo al final. Mientras tanto, algo empezó a moverse fuera de esa habitación. Llamadas, consultas, documentos que se reabrían. La maquinaria, que siempre había funcionado para cerrarle puertas, ahora crujía en sentido contrario. No por miedo al milagro, sino por duda. Y la duda, en sistemas rígidos, es dinamita. El médico volvió a examinarlo, esta vez sin prisa, sin ironía. Le pidió que caminara por el pasillo, que subiera escaleras. Tomás lo hizo. El cuerpo respondía como si hubiera sido reajustado desde dentro. No joven, íntegro. No es solo la cadera, murmuró el médico. La postura, la tensión muscular. Negó con la cabeza. No lo entiendo. Tomás tampoco. Y no intentó hacerlo. Cuando regresó a la sala principal, el juez Álvaro Montes ya no parecía el mismo. No derrotado, desarmado. El traje seguía impecable, pero algo en los ojos había cambiado. Como si una certeza antigua se hubiera agrietado. «Señor Rivas», dijo, con voz más baja, «la audiencia continuará». Tomás asintió. Se sentó. No cruzó los brazos. No apretó la Biblia. Escuchó. Los abogados hablaron. Esta vez, con cuidado. El fiscal evitó mirar al fondo. Se mencionaron irregularidades, firmas dudosas, testigos omitidos. El nombre de la empresa apareció por primera vez con claridad. Todo lo que Tomás había intentado decir durante años empezó a encontrar palabras en bocas ajenas. No era justicia poética, era corrección, lenta, tardía, real. En un receso, una mujer se le acercó. Era una funcionaria que había pasado años sellando papeles sin mirar a las personas. «Mi padre también cojeaba así», le dijo. «Antes». Se quedó callada. «Me alegra que camine». Tomás sonrió. Un gesto pequeño, sincero. Algo más estaba cambiando. En él. La rabia acumulada no desapareció por decreto, pero perdió fuerza. Ya no necesitaba sostenerlo todo con los dientes apretados. El pecho, que durante años había sido un nudo, se aflojaba a ratos. Respirar volvía a ser un acto simple. En el descanso, buscó al desconocido con la mirada. No estaba, ni en el pasillo, ni entre los bancos. No preguntó. No lo necesitaba. Había aprendido algo nuevo. Lo importante no siempre se queda para ser visto. La audiencia se reanudó con un tono distinto. Menos sentencia, más escucha. El juez pidió informes adicionales. Ordenó una revisión completa del caso. No absolución aún, no libertad inmediata, pero sí una grieta clara en el muro. Para Tomás, eso era suficiente por hoy. Al salir del edificio, el aire frío le golpeó el rostro. Noviembre seguía siendo noviembre. Los coches pasaban. La ciudad no se detuvo por él. Y, sin embargo, algo era radicalmente distinto. Él lo era. Caminó unos metros. Se detuvo. Sacó el reloj del bolsillo. Lo sostuvo a la altura del pecho. El tic-tac seguía igual. Constante. Fiel. Tomás sonrió. «No me lo robaron», susurró. «Solo lo escondieron». Esa noche no bebió. Se sentó en la cama de la celda provisional y abrió la Biblia. No buscó respuestas grandes. Leyó una línea. Cerró el libro. Fue suficiente. Al día siguiente, otros internos lo miraron distinto. No como a un hombre poderoso, como a alguien tranquilo. Uno de ellos se acercó y le pidió que rezara por su madre enferma. Tomás dudó. No se sentía digno. Luego recordó la voz suave. «Respira». Asintió. Rezaron sin palabras bonitas, sin promesas, solo presencia.
y eso se expandió, no como rumor, como gesto. Tomás empezó a escuchar más, a interrumpir menos, a perdonar silencios, a soltar cuentas pendientes que nunca cobraría. El milagro no fue solo la pierna, fue el deshielo. Días después, llegó la notificación. Revisión formal del proceso. Nuevas pruebas admitidas. El nombre del juez apareció asociado a investigaciones internas. Nada definitivo. Aún. Tomás dobló la carta con cuidado. No levantó los brazos. No gritó. Se sentó. Cerró los ojos. Por primera vez en años, no necesitó imaginar un futuro para soportar el presente. El presente bastaba. La vida, sin anuncios ni fuegos artificiales, había empezado a reconstruirse. La revelación no llegó como un relámpago. No hubo cielos abiertos ni voces que obligaran a creer. Llegó como un recuerdo, uno que había esperado décadas para volver a la superficie. Fue al tercer día de la revisión del caso. La audiencia se había pospuesto otra vez y Tomás Rivas fue trasladado a una sala pequeña, casi vacía, para firmar documentos. El pasillo estaba en silencio, demasiado silencio para un edificio que nunca dormía. El reloj marcaba una hora imprecisa, como si el tiempo se hubiera cansado de contar. Mientras esperaba, Tomás sintió esa presencia, no detrás, no delante, a su lado. No se sobresaltó. El desconocido estaba sentado en el banco de madera, con las manos apoyadas en las rodillas, la misma ropa sencilla, el mismo rostro imposible de describir después. No joven, no viejo, familiar sin ser reconocible. «Sabía que volverías», dijo Tomás sin girarse. «Nunca me fui», respondió el hombre. La voz no tenía eco. No llenaba la sala, la ordenaba. Tomás tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, por claridad. Una claridad que dolía, como cuando los ojos se acostumbran a la luz después de años en penumbra. «¿Quién eres?», preguntó al fin. El hombre no respondió de inmediato. Se inclinó apenas hacia adelante, como si escuchara algo más profundo que la pregunta. Luego habló con suavidad. «¿A quién llamabas cuando no quedaba nadie?». Tomás cerró los ojos, vio la mesa coja, las cartas de su madre, el taller de relojería. Vio sus rodillas en el suelo, sin palabras, diciendo solo «no puedo más». El nombre no había salido de su boca en años, pero había estado allí, siempre. «A él», susurró. El hombre asintió. «Y aun cuando dejaste de hablar, yo seguí escuchando». Tomás sintió que el pecho se le apretaba. No era emoción, era verdad. Una verdad que no necesitaba demostración. Se giró despacio y lo miró de frente. Los ojos del desconocido no brillaban, conocían. No como quien investiga, como quien recuerda contigo. «Tú», empezó Tomás, y no pudo seguir. El hombre sonrió apenas, no triunfante, no solemne, como alguien que llega tarde a una cita y aún así es esperado. «Me reconociste cuando te levantaste sin dolor», dijo. «Y antes, cuando bajaste la cabeza en aquella sala». Tomás negó con la cabeza. «No», dijo. «Pensé que estaba solo». «Nunca lo estuviste». Hubo un silencio largo, no incómodo, necesario. Tomás respiró, sintió el banco bajo sus manos, el latido regular del reloj en el bolsillo. Todo estaba en su lugar. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué no antes?». El hombre no esquivó la pregunta. «Porque antes necesitabas resistir, ahora necesitabas ver». Tomás bajó la mirada. Recordó cada noche de rabia, cada oración seca, cada vez que había pensado que Dios miraba desde lejos. «Te odié», dijo, «muchas veces». «Lo sé, te culpé, también, y aún así, caminé contigo», completó el hombre, «en la celda, en el frío, en el silencio». Tomás apretó los puños. No había reproche en esa voz, solo una certeza que lo desarmaba por completo.
Mi madre, dijo. Ella creía. El hombre inclinó la cabeza. Y te enseñó a esperar sin entender. Tomás levantó la vista de golpe. ¿La conocías? La escuché escribir, respondió. Cada carta. Las lágrimas brotaron sin permiso. No hubo sollozos, solo el derrumbe lento de una defensa que había sido necesaria durante años y ya no lo era. Entonces, Tomás respiró hondo. Entonces eres... El hombre no lo dejó terminar. No necesitas decirlo, dijo. El nombre no añade nada a lo que ya sabes. Tomás asintió, porque lo sabía. No como una conclusión lógica, como un hogar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Seré libre. El hombre lo miró con una ternura que dolía más que cualquier respuesta. Eso ya ocurrió, dijo. Lo demás llegará a su tiempo. Tomás pensó en el juez, en los años perdidos, en la injusticia que aún esperaba reparación. ¿Y él? También tendrá que ver, respondió el hombre. Todos ven, tarde o temprano. La pregunta es, ¿qué hacen después? La puerta de la sala se abrió. Un funcionario asomó la cabeza. Señor Rivas, es su turno. Tomás se giró un segundo. Cuando volvió la mirada, el banco estaba vacío. El aire, quieto. Ninguna huella, ninguna explicación. No se sintió abandonado. Se levantó, caminó hacia la puerta con paso firme. Antes de cruzarla, se detuvo. Tocó el reloj. Sonrió. En la audiencia final, las palabras fluyeron sin violencia. Los informes confirmaron el fraude. Las firmas fueron invalidadas. El caso se desmoronó con la misma frialdad con la que había sido construido. El juez no levantó la mirada cuando anunció la anulación de la condena. Sus manos temblaban apenas. Tomás escuchó todo como quien oye llover desde un lugar seguro. Cuando el mazo golpeó por última vez, no sintió euforia, sintió paz. Al salir, el pasillo volvió a parecer ancho. La luz, honesta. Afuera, la ciudad seguía. Gente apurada. Coches. Noviembre. Tomás se detuvo en los escalones. Cerró los ojos. No habló. No pidió. Agradeció. Y en ese silencio supo algo que ya no olvidaría jamás. No había sido curado para escapar del mundo. Había sido restaurado para volver a él. El amanecer encontró a Tomás Rivas despierto, no por ansiedad, por costumbre nueva. La ventana dejaba pasar una luz suave que no exigía nada. Madrid seguía siendo Madrid. Ruidos tempranos, pasos apurados, un día más. Y, sin embargo, todo estaba distinto. Tomás se sentó en la cama, tocó el reloj, escuchó el tic-tac, no como una cuenta atrás, sino como una confirmación. El tiempo seguía. Él también. No salió a celebrar. Caminó, despacio, hasta el barrio donde había crecido. La mesa coja ya no estaba, pero el lugar sí. Compró pan. Saludó al dueño de la tienda. Una mujer le sonrió sin saber por qué. Tomás devolvió el gesto. Las pequeñas cosas habían recuperado su peso. Pasó por la iglesia. No entró de inmediato. Se quedó en la puerta, respirando. No buscaba respuestas nuevas, traía demasiadas. Entró al final, se sentó atrás. No pidió perdón, no prometió nada. Dijo gracias, y fue suficiente. Días después, el juez fue apartado del cargo. No hubo titulares estruendosos, no hubo venganza. Hubo consecuencias. Tomás no celebró eso tampoco. Aprendió algo en el camino. La justicia sana cuando corrige, no cuando humilla. Le devolvieron sus cosas, un abrigo, una Biblia gastada, el reloj. Caminó hacia afuera con una bolsa pequeña. Ningún aplauso, ningún discurso. La libertad no siempre hace ruido. En la tarde, se sentó en un banco del parque. Un hombre se le acercó. Tenía los hombros caídos, los ojos cansados. Se sentó sin pedir permiso. ¿Usted estuvo preso?, preguntó. Tomás asintió. Yo también lo estaré, dijo el hombre. Todo está perdido. Tomás lo miró.
No vio un caso, vio una persona. No todo, respondió. A veces lo que se pierde es lo que estorba. No explicó más, no hacía falta. Esa noche, Tomás abrió la caja de cartas, leyó una, luego otra, lloró sin miedo, rió en silencio, cerró la caja con cuidado. Algunas heridas no desaparecen, se transforman. La vida no se volvió fácil. Hubo trámites, días lentos, recuerdos que volvían, pero ya no estaba solo dentro de ellos. Caminaba acompañado, incluso cuando no lo veía. Antes de dormir, apoyó el reloj en la mesa, apagó la luz, pensó en la sala, en el banco vacío, en la voz suave. Pensó en ti. Sí, en ti. Porque quizá también cargas con una sentencia que no merecías. Quizá alguien decidió por ti. Quizá el tiempo te pesa como una condena. Si hoy te parece que todo terminó, no es cierto. A veces, el final es solo el punto exacto donde empieza la restauración. No necesitas palabras grandes, no necesitas promesas perfectas. Respira, baja la cabeza, camina un paso más. Y si alguna vez te preguntas qué harías si Jesús entrara en tu vida hoy, tal vez ya lo sabes, porque cuando Él llega, no hace ruido, devuelve lo que creías perdido.